Buenas noches, queridos amigos. Antes que nada, felicitaciones para todos en este doble natalicio que celebramos a su santidad el Papa. También les vamos a hablar. Quería dar esta introducción musical contando un poquito lo que es su historia a través de lo que es la música. Es como que en 6 minutos nos resumen lo que fue toda su vida a lo largo de todo lo que él vivió. Dentro de lo que fue un periodo sagrado, turbulento, fugaz pero poderoso. Como su nombre lo indica, el Bab, que significa la puerta, que tiene esta manifestación de Dios, llamado el Bab, que es la puerta, damos a conocer un poquito más, o quizás llegar a entrever, que como su nombre lo dice, a través de Él y de donde Él está descansando hoy, es la puerta por el cual siempre es la carta de presentación de la fe Bahá'í. Hablamos de la fe Bahá'í, hablamos de los jardines y dotaciones internacionales. Él, aún estando en su sagrado descanso, cumple ese trabajo hoy, silencioso, pero digno. En donde tenemos que entender que su revelación, a más de lo que fue sus inicios, no solamente vino a poder ayudarnos a nosotros a llegar a Baha'u'lláh, sino que a darnos la pauta de que cuando nosotros queremos llegar a ellos, a recordarnos que siempre debemos de empezar por el lado espiritual, para así poder alcanzar la elevada estación de siervo de Dios. Con eso, queridos amigos, con la vista de su sagrado sepulcro, damos por culminada esta charla breve, pero que quiso ser concisa en algunos detalles, para que podamos entender la elevada estación del Bab, sin entrar en demasía en detalles de historia que muchos conocemos, o en detalles por los cuales pueden desviar el curso de lo que es en realidad este momento. Les invito a que puedan leer más libros, les invito a que puedan profundizar en sus comunidades y también individualmente, pero sí siempre recordando que el Bab, dentro de esta nueva era, cumple un papel súper importante a lo que es también conseguir la tan anhelada, como se llama, paz mundial, pero también la unificación de todos los pueblos y razas de la tierra en una fe común. Muchas gracias. Él era descendiente directo del profeta, entonces tiene el título de Seyyed, su nombre es Seyyed Mirza Ali Muhammad. ¿Pero quién fue el Bab? Es interesante siempre preguntar y consultarnos un poquito al hablar de una manifestación de Dios. Siempre tendemos mucho a la divinidad y a entender o a sacar un poquito de ese lado personal o material que todos vivimos, y también ellos lo viven. El Bab fue un comerciante de Shiraz, la antigua Persia, en donde con el título de Seyyed, que es descendiente de Mahoma, él, el 23 de mayo de 1844, proclamó ser aquel a quien se levantaba, o sea, el Gain prometido. Prometido a los musulmanes, y cuya venida introduciría una nueva era para la humanidad. A la edad de 25 años, declaró ser la nueva manifestación de Dios y el Mihdi o Gain prometido esperado. Por lo tanto, tomó el título del Bab, que significa la puerta, en árabe, y fue fusilado 6 años después en Tabriz. Es el predecesor de la fe Bahá'í, proclamando el cumplimiento de las profecías de Dios y llamando a las gentes a estar atentos a la venida de Baha'u'lláh. Y aquí hago un punto para hacer esta trascendencia y analogía. Siempre tendemos al hablar de él, enfocarnos de vuelta más a lo que es la venida de Baha'u'lláh. Entonces, busquemos un poquito mantenernos dentro de lo que fue el Bab, para poder también vislumbrar cuál fue su grandeza y entender la trascendencia de lo que él hizo en aquel entonces cuando él se levantó a proclamar.
es muy importante destacar y ver algo que siempre llama la atención, que es la juventud. Abdul Baha, con 25 años, dentro de lo que es una monarquía en aquel entonces, la pérsica, se levanta con un nuevo y revolucionario mensaje que hace a que inicie una etapa nueva dentro del ciclo profético revelado por Dios para nosotros. Entonces, dentro de un contexto histórico, las enseñanzas del Bab, que se difundieron rápidamente, fueron consideradas heréticas por el clero y el gobierno de Persia, y más de 20.000 de sus seguidores, conocidos como babíes, perecieron en una serie de masacres por todo el país. La historia nos habla y nos cuenta sobre lo que fue ese momento y las características que reinaban dentro de lo que era esa parte de la humanidad, si bien era como un contraste de toda la grandeza que ellos llegaron a conseguir a través de las ciencias y la inteligencia, pero también la barbarie que ellos lo manejaban a través de cuando se hablaba de religión o cuando una persona daba a poder querer hablar de otra religión que no sea solamente la musulmana. Entrar en detalles de lo que fue las masacres y de todo lo que los babíes vivieron en aquel entonces no es la intención en este momento, pero sí les invito a que puedan leer dentro de los libros que tenemos disponibles. Uno de ellos es ahora no recuerdo, que era sobre la historia de la fe. Ahí está, muchas gracias. Eso mismo. En todos sus escritos, el Bab avisó a sus seguidores que fueran vigilantes y que tan pronto como surgiera el prometido maestro, le reconocieran y siguieran. El Bab les exhortó a que mirasen con el ojo del espíritu antes que con sus fantasiosas imaginaciones de ser dignos de aquel a quien Dios manifestará, y que requería nuevas pautas de conducta, una nobleza de carácter que hasta entonces los seres humanos no habían alcanzado. Y es ahí un punto primordial en donde empieza este periodo revolucionario en el cual podemos hablar de distinción de las enseñanzas. Porque el Bab, en un momento en el cual las personas estaban muy concentradas en estar inmiscuidos en fantasías, en lo que sería la parte tanto del gobierno como de la vida personal, llevando para el lado de los excesos o llevando mucho la vida de una forma de soy musulmán pero soy astuto en poder hacer lo que a mí me conviene y hacer lo que a mí me parezca. El Bab viene y comenta que todos tenemos que no solamente parecer sino ser a partir del espíritu, para que así nosotros sí podamos en este nuevo periodo llegar a conocer y alcanzar lo que sería el conocimiento de Dios, reconociendo a la figura de Baha'u'lláh. A partir de ahí ya empieza lo que ellos veían como algo que atentaba a sus intereses propios. Entonces, son tres etapas importantes dentro de lo que es la revelación Bahá'í, que es muy importante resaltar para que nosotros podamos comprender cómo se fue gestando esto. Porque no es que solamente llega el Bab con una idea y ya se implanta. Porque saben ustedes que todo proceso o toda nueva idea siempre tiene un inicio, un desenlace y un final para luego tener una continuidad. En la primera etapa, las enseñanzas del Bab tienen tres grandes etapas, que cada una con un enfoque temático dominante. La primera, que sus primeras enseñanzas se definen principalmente por su interpretación del Corán y que sus enseñanzas están en consonancia con el verdadero Islam. En lugar de revelar nuevas leyes religiosas, la doctrina temprana del Bab se caracterizara por los significados internos y místicos de la ley religiosa y en convertir la acción ritual en un viaje espiritual y el uso pronunciado del simbolismo. Ahí en donde él llama a que las personas puedan conocerse a sí mismos para poder así llegar primero a Dios, teniendo en cuenta lo que era la base de lo que es la religión antigua, que tenía como libro sagrado el Corán.